Muy bien, aquí estamos nuevamente y les habíamos prometido que íbamos a hablar con alguien del Barcelona, nada menos, rival de River, y el Beto Alfaro Moreno fue jugador, presidente y ahora secretario técnico. ¿Entrenador fuiste también o no? No. Un abrazo primero a todos. No, yo siempre supe en mi vocación que no iba a ser entrenador, no me gustaba, pero fui jugador, vicepresidente, Ah, presidente después y ahora, bueno, manager deportivo, así que en otra faceta. bienvenido Beto, es un placer tenerte en Show Bonito. Estamos con el Cabezón Marini, con Mati Finazzi. Son muchos años los que pasaron, nos fuimos poniendo pelados, viejos. Bueno, en el caso de Marini mío, ¿no? Eh, digamos, tu fisonomía es igual, ¿eh? Es igual, estás igual que cuando te fui a visitar a Ecuador hace 30 años atrás, o más. No, creo que fueron 10, hace 10, 12, 15 años máximo que estamos con el tema de las escuelas de fútbol y demás. No, eso sí, pero la primera vez La que vos primera, vivías claro. que a través de tu Sí, hermana hicimos el contacto, creo, que vivías en sí, un sí, edificio sí. muy lindo, bueno, ahí fue Sí, la sí. primera vez. Vivía en la Loma de Urdesa, que era una zona top. Eso hace 30 años, cuando recién llegué. Qué Fue en el lindo. año ¿Sabés lo que era ese 94, edificio, 95. Claudito? Sí, porque ahí, imagínate, llegó como figura, después de ser campeón acá en Independiente, le dijeron, ¿a dónde querés ir? Averiguó, tomó 2, 3 matecitos en el vestuario, dijo, me voy allá, había Lourdesa. No, ¿sabés? Un abrazo a Claudia Matías también, pero ¿sabés quién me asesoraba? Rubén Insúa, que ya había sido campeón y era ídolo, es todavía en el Barcelona. Entonces él era mi asesoramiento Con permanente. la ropa no. No, ¿No? con la ropa era exactamente al revés. Está muy bien. Claro, lo asesoraba el Beto a el Pocho. No, el Pocho no, a Rubén. A Rubén. A Rubén. Sí, bueno, en la última visita, además de estar con vos, lo fuimos a visitar a Rubén, al Turco Asad, Claro. y algún técnico más, que creo, no sé si estaba el Patón también, me parece que, no sé si estaba el Patón, pero ¿quién era que estaba viviendo? También estaba, sí creo que era el Patón que estaba viviendo en una urba muy, muy linda. Bueno, supongo que todos viven realmente muy bien en Ecuador. Bueno, ¿qué sentiste ayer? No es la primera vez, pero ahora el Barcelona, desde hace un buen tiempo, está volviendo a ser aquel equipo grande que había sido en Ecuador, después de pasar muchos años malos y demás. Creo que bastante tuviste que ver para el resurgimiento. Y bueno, este mano a mano que pudo superar a un equipo tan poderoso como el Corinthians, aguantándosela de visitante después de haber ganado 3-0 local, el 2-0, bueno, que habrá sido angustiante. ¿Cómo viste el sorteo y saber que te toca River, que tenés que venir acá a Buenos Aires, que es uno de los rivales más difíciles que podía haber tocado, pero a la vez es una vidriera enorme para que Barcelona se vuelva a mostrar en el mundo, o por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Vos sabés que tuve con Barcelona la gran bendición de ser campeón en cada faceta que me tocó participar, como jugador 2 veces y como directivo 2 veces. Y como directivo, primero como vicepresidente, después como presidente, me tocó estar en 2 semifinales de Copa Libertadores. La última, la 2021, en pandemia, o saliendo de la misma, fuimos el único equipo no brasileño entre los 4 mejores de América, te debes acordar, que nos tocó Flamengo, y la otra estaba Atlético Mineiro y Palmeiras. Fue algo, una experiencia formidable. ¿Por qué digo esto? Porque hablo de los presupuestos. Cuando Barcelona en ese momento tenía un presupuesto de costo de plantel de 10 millones al año, los rivales superan los 100, 120, como nos pasó con Corinthians en esta fase de tercer repechaje, que es un equipo que tiene 30 millones de hinchas, casi 2 veces la República del Ecuador, y contiene un presupuesto de 120 millones. Hablo porque hoy, que los brasileños peleen y estén bien arriba los últimos años, no es casualidad, y aquellos que la remamos con nuestros presupuestos, nuestras luchas propias de administración financiera, y de arreglarnos con lo que podemos, yo creo que hoy habla bien de un equipo que
juega su 7ª Copa Libertadores consecutiva, de las mismas llegó a 2 semifinales, y donde para nosotros es prácticamente una obligación estar peleando en la fase de grupos. En el año 2021 que te mencioné, nos tocó en el sorteo Boca, nos tocó Santos, que venía a jugar la final con Palmeiras, la 2020, la de la pandemia, y nos tocó De Stronges con el problema de la altura de La Paz. Y ganamos el grupo, lo que nos permitió allanar el camino, allanar entre comillas, pues nos tocó Vélez y después nos tocó Fluminense, a quien eliminamos. Finalmente, en semifinales quedamos afuera frente a Flamengo. Entonces, en esto de los rivales, yo creo que es un poco relativo. Me parece un grupo con 4 muy buenos equipos y con fuerzas muy parejas. Hoy River, si no está en el mejor momento futbolístico, es entre el tercero y cuarta plantilla en cuanto a costos y poderío en Sudamérica. Para mí tiene los mejores entrenadores del mundo. Después nos tocó Independiente del Valle, con lo que representa a un equipo Nobel, pero que ha sido protagonista en torneos continentales y en el torneo ecuatoriano, con las mejores canteras del continente. Y Universitario de Deportes, un equipo muy fuerte, viene de ser bicampeón en Perú, y con Fabián Bustos como entrenador, a quien conocemos mucho y fue nuestro entrenador durante muchos años. Uh-huh. Beto, ¿cómo ves a este River que en el campeonato local le cuesta, inclusive vencer seguramente lo seguís, el campeonato argentino, le cuesta vencer a rivales que presupuestariamente son muy menores y futbolísticamente en cuanto a la calidad, en cuanto a la experiencia, inclusive no pueden igualar nunca a River, pero que uno intuye que y por el pasado, que en competiciones internacionales tiene que crecer el rendimiento del equipo de Gallardo. ¿Vos creés que esto va a suceder así o que quizás le va a costar a River y van a tener como rival a un River que no es aquel que competía con Gallardo también en otras Copa Libertadores? Yo creo que River se ha caracterizado por ser un equipo en los últimos años más copero o más protagonista a nivel internacional que en el mismo campeonato. Y hablo de la mejor época de Gallardo, ¿no? Entonces es un rival que obviamente es el favorito del grupo por todo el poderío, el costo del plantel, la calidad de sus jugadores, y como dije, destaco para mí uno de los mejores entrenadores del mundo. Después los demás tenemos que luchar por intentar competir. Creo que Barcelona, cuando si hubiera que elegir un rival del cuarto grupo de bolillero, ¿no? Cuando salió Barcelona me parece que ninguno estaba contento, pues somos un rival también copero, un rival complicado, que en Guayaquil somos realmente muy fuertes. Por ahí leía con algunos comentarios y la gente se confunde un poco, no en todo Ecuador hay altura. Guayaquil es un puerto, como Buenos Aires, estamos al nivel del mar, y cada vez que nos toca jugar en Banquito, Cuenca, o como anoche, Sergio, estábamos, mientras se daba el sorteo, donde acudió el presidente, Antonio Álvarez, nosotros estábamos jugándonos en Ambato la punta del campeonato, y a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y ganamos un partido importante frente al Técnico Universitario. Hoy Barcelona es el puntero del campeonato. El único puntero. El único puntero. De los 5 partidos disputados ganamos 4. Perdimos frente a Independiente del Valle, un partido donde veníamos con viaje incluido de Brasil, sí, pero veníamos con un gran recambio, con mucha fatiga, tratando de alternar el equipo. Y bueno, simplemente, donde te digo, estamos tratando de ser protagonistas en ambos frentes, y de momento creo que en el cierre de este primer trimestre, antes de las jornadas eliminatorias, estamos muy orgullosos y satisfechos. Beto, ¿qué nos puedes decir de segundo Alejandro Castillo, el entrenador de Barcelona, que se hizo viral en los últimos días por su vestimenta? Pero bueno, comanda un equipo, él llegó, o se quedó, mejor dicho, después de ser ayudante de Holland. Cuando Holland se va, él se queda, obtiene rápidamente resultados que lo dejaron en el cargo, empezó como interino, después se quedó, y hoy llevó a Barcelona en una fase previa, por ejemplo, a eliminar a Corinthians, que no es
poca cosa en el continente. ¿Qué nos puede decir de él? Matías, yo me remonto un poquito antes. Primero, Alejandro II Castillo fue un volante central extraordinario del fútbol ecuatoriano, identificado con la selección del Ecuador y que los últimos años de su carrera los hizo en Guayaquil. Incluso fue campeón con el Barcelona de Almada en 2016, que a mí me tocó ser vicepresidente. Después, cuando nos tocó asumir la presidencia, ya el retirado, lo trajimos de regreso al club para que sea un referente que representa al club en cada cuerpo técnico que pasó, y trabajó primero como uno de los asistentes de Fabián Bustos, y después la etapa que vos mencionás. O sea, desde hace tiempo que está como un cuerpo técnico de referencia institucional dentro de los cuerpos técnicos que han pasado, ha asimilado de cada uno de los entrenadores que pasó, ha crecido muchísimo. Y hoy por hoy, más allá de la vestimenta, que es parte de su look personal, y a mí me gusta mucho respetar esa área, creo que es parte de su identidad como persona. Es un hombre muy capaz, un ecuatoriano que se está desarrollando, que incluso que ha jugado en la Premier League y que ha brillado ahí en Europa, ha brillado en México como jugador, y que si le va bien como entrenador, como le digo siempre, tendrá las puertas abiertas en todo el mundo. Como ustedes ven los números, inició muy bien, tenemos mucha fe de poder hoy ya planificar el segundo trimestre o el cierre del primer semestre del año, y nuestros objetivos apuntan a ganar la etapa en Ecuador y a clasificar a la siguiente instancia en Copa Libertadores. Además de eso, yo te decía, les comentaba fuera de micrófono, que después de ser presidente, hasta diciembre del 2023, salí del club. Además soy comunicador, me apasiona la comunicación, y me tocó regresar. Algo, si yo en diciembre, brindando en Navidad, fin de año, no soñaba en ningún momento estar de regreso en el club, se dio de esta manera, y gran parte de la motivación es el gran plantel que formó Barcelona para este 2025. Para mí tiene no solo el regreso de Felipe Caicedo, el de Johnny Quiñones, que ustedes conocen en algo en su paso por Independiente de Avellaneda, donde no pudo brillar. Creo que es un jugador de un nivel deslotado en nuestro fútbol, y que recuperándolo en su nivel, en su autoestima, en su confianza, me parece que Barcelona tiene un plantel para pelear ambos frentes. Claudio, cerrás vos, la última. No, lo estaba escuchando, y el nivel de ambición que tienen, obviamente que es grande, porque Barcelona es un grande de Ecuador. Te iba a preguntar cuál era el piso, pero también lo ponen alto, ponen la vara alta para esta Copa Libertadores, y sobre todo para el grupo que les toca, ¿verdad? Sí, Claudio, lo que pasa es que, como te dije, en mi experiencia como directivo, tuve la posibilidad de jugar 2 semifinales. Una con Guillermo Almada, donde dejamos en el camino a gigantes del continente, dejamos en el camino a Botafogo en fase de grupo, Estudiantes de La Plata, nos tocó en ese momento un gran Estudiantes, en la última parte de Verón como jugador, hablo 2017, después eliminamos a Santos, eliminamos a Palmeiras, y nos tocó Gremio en semifinales, a quien le ganamos de visitante, pero perdimos 3-0 en Guayaquil. Y la final se la deben recordar porque la jugaron Gremio y Lanús, con todo el respeto que merece Lanús, ¿no? Pero era realmente aquellos que Lanús que había superado a River. Correcto. Entonces dijimos, realmente la hemos sentido muy cerca. La realidad es que hoy no voy a salir a vender humos y decir que Barcelona, con el presupuesto que tiene, va a ganar la Copa Libertadores, pero nosotros representamos a casi el 70% de la población del país, con un tema mediático fuerte, y estamos obligados a pelear todo lo que jugamos. Además, en el año de nuestro centenario, en este 2025, Barcelona está festejando los 100 años de vida institucional, así que apuntamos a ser protagonistas, después vemos hasta dónde la alcanza la sábana, ¿no?
Ya que sos comunicador, ya nos tenemos que despedir porque en 2 minutos debemos cerrar el programa, te voy a hacer una pregunta cortita, con una respuesta cortita, titulera, una pregunta titulera, respuesta titulera, a pregunta titulera. No se achican con River, ¿no? La realidad es que como jugador fui un gran driblador, encarador y gambeteador. También la voy a driblear, ¿no? Pero un Barcelona del continente no puede achicarse ante nadie. Es un grande, nosotros llamamos el coloso de América, un grande del continente que lo sabemos, lo único que le falta a esta institución es ganar este torneo, obviamente. Entonces para nosotros es un desafío, una premisa. Queremos ser protagonistas, pero también sabemos que enfrentamos a otro muy grande en el continente y de los mayores presupuestos, como dije. No he hecho otra cosa que alabar a River y la vamos a pelear. Nosotros somos un equipo complicado para los rivales y vamos a intentar ponérsela difícil. ¿Conoces al muñeco? ¿Lo conoces personalmente? No, recuerdo que en algún momento nos hemos enfrentado, seguramente. Personalmente, así de conversar, no lo conozco, pero tengo amigos muy allegados a él. Vos sabés, soy uno de mis mejores amigos en fútbol, es Hernán Díaz, Leo Astrada, gente amiga del fútbol, y me han hablado muy bien del muñeco. El Cabezón me dijo que quizás se enfrentaron en el año 90. ¿Recordás que te haya pegado alguna murra? Yo creo que no. Sí, nos enfrentamos, seguro. Después yo regresé de España, no sé el Cabezón dónde estaba. Yo volví a Independiente temporada 93-94 para ya venir al Barcelona. Pero no, murras así, no recuerdo. O no lo agarré entonces, ¿viste? Se te escapó. Bueno, gracias, Beto, como siempre, muy amable. Te mando un abrazo a la distancia. Y si vamos a Guayaquil, hay una cena obligada, ¿no? Por supuesto, serán bien recibidos aquí como nos acostumbramos a cada vez que nos encontramos con amigos. Así que, Sergio, mi cariño y respeto de siempre. Y los esperamos cuando quieran. Un abrazo grande a todos. Gracias, que te vaya muy bien realmente, que le vaya muy bien a Barcelona. Abrazo grande, ¿eh? Abrazo grande. Muy bien, el Beto Alfaro Moreno, ya no nada más para decir, un crack realmente como jugador, en Independiente, Platense, lo hemos visto, y como dirigente doy fe de que hay un antes y un después de su llegada como directivo.